Hola, yo soy Diego García y hoy me encuentro en las jornadas de cómo vencer los desafíos de crianza en la cuarentena. Te quiero compartir un tema buenísimo que es la familia es el primer equipo. Después de haber trabajado con más de 300 familias, me encanta trabajar con estas familias donde llegan cientos de deportistas y me dicen los papás: Diego, quiero que atiendas a mi hijo, quiero que lo acompañes. Y son muy célebres las frases con las que llegan y me dicen: Diego, ¿sabes qué? Mi hija es buenísimo, es muy buena, pero algo le pasa en las competencias, se pone nerviosa, le da miedo, se altera, pierde la confianza cuando algo no le sale como ella quiere o como él quiere. Lo que entrenaba o lo que él hacía en sus entrenamientos no se refleja en sus competencias. Y la verdad es que más allá de poder mirar solamente en el deporte, a mí me causaba intriga porque así como se reflejaban sus actos en un deporte, justamente también podrían ser así en la vida. En la vida, en la escuela misma, en la familia. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué carajos pasa? Porque entonces tendríamos que ampliar el mapa y ver cuál era la dinámica que había en la familia por completo. No solo en el hijo o en la hija, sino en la familia en completud. Eh, Estamos de acuerdo con que todos nosotros tenemos esta necesidad biológica de vincularnos y conectarnos con los demás. Somos seres gregarios y que necesitamos estar con más gente. Y la prueba es que desde que nacemos ya formamos parte del primer equipo, que es nuestra familia, pues estar desde el vínculo y estar en el vientre de mi madre. Entonces ya tengo mi primer equipo, que es mi mamá y es mi papá. No sé si tuve la fortuna de contar con mi papá todo el tiempo, pero gracias a ellos estoy vivo. Entonces, y después vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que seguimos siendo parte de un equipo, es decir, el equipo de médicos o anestesiólogos o enfermeras o enfermeros que me ayudaron a llegar a la vida, en la escuela, mis primeros maestros, en la guardería, ¿no? Quienes me cuidaban, y en la escuela y en el trabajo, y todos todo el tiempo estamos formando parte de un equipo. Te das cuenta que entonces, repito, necesitamos de otros seres y necesitamos de vincularnos. Hoy te quiero platicar de cuáles son esas formas en cómo nos estamos vinculando, cuáles son las formas en cómo tú construyes o cómo le ayudas a tu hijo, a tu niño, a tu niña a construir sus relaciones y formar parte de otros equipos de una manera agradable. Pero antes de compartirte cómo hacemos estas relaciones y estos vínculos, quiero platicarte acerca de algo súper primario, que es el apego. Hace tiempo, o sea, tenía la creencia que muchos de nosotros decían: nuestros hijos necesitan tiempo de calidad, pero no tiempo en sí. Y hoy vemos que esto es verdaderamente falso. ¿Por qué? Porque tus hijos, tus hijas necesitan de ti, necesitan de tu tiempo, de tu insistencia, de tu persistencia, de estar ahí. Y precisamente no es la calidad solamente, sino el tiempo que necesitan estar contigo. Es por eso que quiero platicarte acerca el día de hoy de las teorías del apego de un psicólogo, John Bowlby, y que habla acerca de que este apego lo podemos llegar a generar en los primeros 6 meses de vida de nuestro pequeño, de nuestra pequeña. ¿Y por qué te lo platico? Porque quiero que observes primero cuál fue esta forma en donde enseñaste a tu hijo, a tu hija, a relacionarse con el mundo. Y como repito, es esta necesidad primaria, física, de sobrevivencia. Es como si el niño o la niña llegara a este mundo y este mundo se lo encuentra hostil, frío, en cambio del vientre de la madre, donde era caliente, estaba resguardado y tenía todo el tiempo alimento, llega a la vida. Y bueno, es como si el niño, la niña dijera: bueno, necesito de alguien que me pueda cuidar, pues yo no puedo solo. Y esta es una de las principales formas de reconocer el apego. En el apego, el niño es quien necesita siempre de la madre para poder ser calmado, para poder ser calmada. No es al revés, el niño no puede calmar nunca a los papás. Entonces, en esta necesidad primaria, nosotros tenemos 4 tipos de apegos. El apego número 1 es el apego seguro, que es donde nosotros tenemos esta capacidad
de haber sido cuidados, de haber sido alimentados, de haber sido de alguna manera atendidos. Y, sabes, este tipo de personas, cuando van creciendo, tienen la fortuna que cuando ellos protestaban de niños, de pequeños, me refiero a una protesta como un grito, a un lloriqueo, es como si llamaran a papá y a mamá para saber que ellos necesitaban algo, y papá y mamá corrían a atenderlos, y él se sentía seguro, sabía que iban a llegar papá y mamá para poder atenderlo. Y repito, hoy como adulto tenemos estos niños o estos jóvenes y adultos que son precisamente seguros, que saben que tienen la capacidad de concientizar, de protestar, pero no solamente de concientizar y protestar, sino de proponer, de hacer. Es por eso que el apego seguro es algo que los seres humanos necesitamos en sí, para saber que el contacto físico de entrada nos ayuda a estar bien. Después tenemos el apego evitativo, o el apego inseguro, que es donde pasaba lo contrario, es decir, en esta protesta del hijo, donde lloriqueaba, gritaba, papá y mamá nunca lo atendieron, lo dejaban ahí, por alguna circunstancia, ahí lo dejaban, y entonces nunca fue atendido, nunca fue cuidado, y es como si el mismo niño o niña aprendiera a que tenía que cuidarse por sí misma, y entonces intentaba hacer técnicas donde pudiera calmarse o autocalmarse. De hecho, a estas personas se les conoce que son los falsamente tranquilos, porque pareciera que están tranquilos, pero por dentro hay una ansiedad o hay un movimiento interno donde no pueden estar calmados en sí. Y es por eso que tenemos adultos donde pueden entrar más rápido a ansiedad, más rápido a la angustia, y son aquellos que empezaron, en lugar de ser capaces de hacer un contacto físico, a diferencia de los de apego seguro, estos no, porque no estaban acostumbrados a este contacto físico, incluso son muy distantes en el sentido. Un ejemplo es, hay una pelea, hay una discusión, y entonces ellos se alejan porque no quieren entrar en esa discusión y prefieren razonarlo, prefieren resolverlo desde su razonamiento, y se quedan en ese mundo de las ideas. Después tenemos al apego ambivalente. ¿Qué quiere decir? Es como una combinación del apego seguro con el evitativo. Es como si el niño desde pequeño también reclamara, protestara, lloriqueaba, pero había como una intermitencia. Es decir, a veces estaba papá y mamá para él, a veces no. Hacía como que estaban, pero no. Y entonces en él entraba como una confusión, una ambivalencia de están o no están. Y entonces ellos también entraban como en esta alteración de sí mismos, y no sabían autocalmarse y autoconsolarse por sí mismos. Son aquellos hoy por hoy adultos que tienden más a no saber qué hacer, estos dubitativos, hago esto, hago aquello, no sé para dónde ir. Y por último tenemos el apego desorganizado, que son aquellos donde crecieron en un contexto demasiado hostil. Imagínate un escenario donde hubo violencia, donde hubo gritos, donde hubo un contexto de drogas, de pandillerismo, de pobreza, y entonces todo esto genera que en el contexto del pequeño esté totalmente desorganizado. No sabes si calmarse, si no calmarse, si alterarse, si gritar, si llorar, si pelear. Hace todo como para poder ser o mantenerse, entre comillas, tranquilo. La, la buena noticia de todo esto es que, número uno, te comparto todo esto para que tú puedas concientizar que dónde está tu crianza con tu pequeño y tu pequeña. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste con respecto a ello? Y la segunda buena noticia es que todavía estás a tiempo. Si tu hijo o tu hija está en crecimiento, todavía puedes rescatar esta forma de apego. Número uno, ¿cómo lo puedes hacer? Pues bueno, puedes acercarte a tu hijo o a tu hija sin algún juicio sobre lo que hiciste o lo que no hiciste. Es decir, darte la oportunidad como si pudieras operar de nuevo o de cero. Obviamente va a ser un poco más retador y desafiante, porque el número dos será que te vuelvas consistente y vuelvas persistente con él, con tu hijo, con tu hija, para que puedas buscar de nuevo este apego. Y al final, el último sería que tú también puedas trabajar en ti para poder regularte y calmarte,
y que ellos puedan ver esta capacidad de autocalmarte y autoconsolarte y que puedas estar tranquilo, tranquila por ti mismo, por ti misma, para que ellos puedan entender que ellos, el contacto físico y el apego de sobrevivencia se puede, existe. Y una de las formas muy sencillas es con una caricia, con un abrazo, con contactos pequeños, ¿no? Este típico piojito, todo este contacto físico donde saben los seres humanos lo necesitamos para saber que estamos cuidados de alguna forma. Y bueno, después de haberte explicado todo esto acerca del apego, ahora sigues el vínculo. El vínculo es toda esta capacidad que se genera y la relación que se genera entre los hijos y los padres. Esto es, a diferencia del apego, en el apego recordemos que el hijo necesita al padre para poder calmarse. En los vínculos hay una relación entre ambos, hay un ir y venir y ambos influyen en el otro. Aquí es, digamos, donde se construyen las necesidades de cada uno, donde se ponen todos estos anhelos o donde se ponen todas estas expectativas sobre la mesa y ambos se van construyendo entre sí. Desde pequeña tú con tu bebé y con tu hijo y tu hija puedes crear relaciones y vínculos positivos, seguros, libres, de tal manera que las relaciones se dan antes de nacer y se dan en 3 formas. La número 1 es totalmente biológica, es decir, no importa si no quiero o si quiero a mi papá o mi mamá o si quiero o no quiero a mis hijos, definitivamente es que el vínculo biológico no puede cambiar, ahí lo tienes y lo tendrás siempre. El número dos es la conexión, es decir, cómo fue la llegada de mi hijo, de mi hija a la vida. Te doy un ejemplo, es a lo mejor el entorno en el que te encontrabas en ese momento era demasiado fructífero y entonces tu hijo llegó a la vida de una manera muy sana y esta conexión que hay vincular, pues bueno, permite que tu hijo pueda estar mucho más libre de ataduras. O bien, no sé, hubo alguna enfermedad, el contexto no era el adecuado, hubo una depresión postparto y entonces la conexión que había entre tú y tu hijo de alguna manera se pudo haber roto. O bien, estas partes donde el bebé pudo haber estado tiempo en la incubadora y entonces no fue cercano contigo y esta conexión puede empezar a desaparecer y para tu hijo, para tu hija puede ser retador y desafiante poder vincularse. Y el último es lo cotidiano, es decir, esta relación de día con día que tú puedes llegar a construir. Con esto te quiero decir que todos nosotros en estos vínculos y relaciones nos ayudan a construir esta realidad que tenemos ante la vida. Es el típico, así son las cosas, así se lleva la vida, porque de acuerdo a las relaciones y vínculos que tuve con mi familia, es como yo puedo ver el mundo. De esta manera, quiero que te des cuenta qué importante y qué relevancia tiene poder enseñarle a mi hijo, a mi hija, a que pueda vincularse y pueda relacionarse y que obviamente yo pueda generar este vínculo y esta relación lo más sano posible. Ahora, ¿qué es entonces lo que necesitamos en el mundo? ¿Qué es lo que necesita la vida? ¿Qué es lo que necesita tu hijo, tu hija? Bueno, necesita que seas más regulado. Necesita que tú como adulto, como papá y mamá, puedas abrazar a tu niño interior. Hay algunos más heridos que otros, que lo puedas abrazar, puedas asumirte, puedas responsabilizarte sobre ti mismo, sobre ti misma, puedas curar tus propias heridas, te atiendas. ¿Para qué? Para que tú le puedas dar la mejor versión a tu hijo y a tu hija. De esta manera, tú tendrás la oportunidad de tú darle a tu hijo y no que tu hijo te tenga que dar a ti. Es decir, la naturaleza de la vida es que tú puedas darle a tu hijo y a tu hija para que después ellos a su vez tengan la oportunidad de darle a los que vienen. Entonces, ¿qué necesitamos en este desafío de crianza? Hoy la dinámica familiar ha cambiado y hoy te das la oportunidad o está la oportunidad de poder modificar cosas. Es por eso que necesitamos enseñarle 3 cosas. La primera es enseñarle como padre regulado, como madre regulada, enseñarle a nuestro niño a que puede recibir, a que puede ser atendido,
a que puede ser visto, a que puede ser amado, cuidado, apapachado, y que de alguna manera este niño todavía está en esta etapa donde puede obedecerte. Y más que allá de obedecerte y que le digas todo el tiempo qué hacer y cómo hacerlo, que él sepa que está y tiene una contención allá a tu alrededor. ¿Para qué? Para que después tú le enseñes a pasar a la siguiente etapa, que es un adolescente también seguro. Y un adolescente seguro es aquel que tiene la capacidad de retar, de desafiar, de pensar por sí mismo y de no obedecer las reglas. Pasa al lado contrario, que él tenga esta facultad de resolver, de pensar, de resolver, de desafiar y después de asumir las propias consecuencias de lo que él o ella hizo. ¿Para qué? Para que al final ellos puedan ser adultos también regulados, que puedan pensar por sí mismos, amarse a sí mismos, curarse a sí mismos y que puedan por ellos ver la vida con fuerza. Hoy quiero que entonces veas la gran oportunidad que se te está presentando en esta nueva dinámica de crianza. Y número 1 sería que puedas darte la oportunidad de reivindicar el estilo de apego que pudiste haber criado con tu hijo, con tu hija, no importa la edad. Número 2, que puedas crear y criar relaciones y vínculos mucho más seguros, mucho más libres, de confianza y seguridad. Y número 3, que puedas ser parte y puedas hacer parte a tu hijo de este primer equipo para que vaya por sus sueños con toda la fuerza y con toda la determinación. Es por eso que entonces las familias con las que he trabajado se han dado la oportunidad de estar en esta confianza, determinación y seguridad para que aprendan o reaprendan a saber vincularse de una manera más libre con sus hijos y con sus hijas. Y como bien he dicho todo el tiempo, es que al final tus hijos y tus hijas van a volar. Incluso van a pegar, van a golpear, van a ofender, van a lastimar o incluso los van a ofender, los van a lastimar, les van a pegar, los van a herir. Y lo único que vas a poder ver con ellos es que cuando ellos decidan volar y les suceda esto, tengan todas las herramientas posibles para enfrentar esto y enfrentarse a sí mismos, para después volver a levantarse e ir a la vida con mucha fuerza y que puedan cumplir sus metas y objetivos. Muchísimas gracias, deseo de todo corazón que esta información pueda ser de tu agrado y te pueda ayudar y que además, repito, te des la oportunidad de también renovarte, de poder reconfigurarte como papá y mamá y que sin ninguna culpa y con toda la libertad del mundo puedas darte la oportunidad de ser este papá y esta mamá que tu familia necesita. Te mando un abrazo y que estés bastante bien.